Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y lo ordenaron al carcelero que los vigilaran bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos lo escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par pensó que los presos habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y, temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, le preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio,
porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. La primera lectura nos habla sobre el sacramento ¿de qué sacramento? A ver, ustedes vinieron hoy a misa, algunos vinieron a misa hoy porque van a hacer ¿qué cosa? Bautizar. La primera lectura nos habla del sacramento, ¿cuál? Sacramento del... Uy, pero es que me encanta el convencimiento. Vienen ustedes convencidos. ¿Qué pasaron primero por un evangélico que le digo que no había que bautizar a los niños o qué? ¿Ah? A ver, vamos a celebrar el sacramento del bautismo. Ahora sí, muy bien, del bautismo, ¿sí? Entonces, antes de hablar del bautismo, voy a hacer dos palabritas del evangelio. Dice el Señor que cuando Él venga, el Espíritu Santo establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Porque ellos, de pecado, porque ellos no han creído en mí. Entonces fíjese, hay un pecado que muchos seres humanos cometen. ¿Cuál es el pecado? No creer en ¿quién? ¿No creer en quién? Dios. Hay que la gente dice, es que yo creo en Dios a mi manera, padre. Yo rezo cuando yo quiero. Yo voy a misa cuando yo quiero. Es que a mí no me pueden obligar a ir a la misa. Yo voy a misa es cuando yo quiero. Pues cuando usted está enfermo, dígale a Dios, Señor, cuando usted quiera, me sana. Ah, no, eso no le decimos a Dios. A Dios le decimos Señor, yo quiero que usted me sane. Usted no le dice a Dios cuando usted quiera. Señor, cuando usted quiera me da comida. Señor, cuando usted quiera me da la vida. No, usted la pide todos los días. Bueno, algunos, porque hay otros que están acostumbrados a vivir, que creen que van a vivir eternamente y no necesitan de Dios, ¿no? Pide lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Porque ellos, de pecado, porque ellos no han creído en mí. ¿Cuánta gente no cree en Dios? Es más, ¿cuánta gente no cree ni siquiera en el sacramento del bautismo? ¿Cuántos católicos no han bautizado a sus hijos? ¿Saben por qué? Respuesta, porque no les ha dado la gana y porque no quieren creer en Dios. Así de fácil. Porque un buen católico bien formado sabe que tiene que bautizar ¿a quién? A su hijo. Pero cometemos un error. Ay, padre, es que yo no lo voy a bautizar porque la madrina vive en la China. Pero cuando yo salí embarazada, yo le dije y ella me lo pidió desde que estaba en la barriga. ¿Y si esa vieja se muere por allá? ¿Usted no va a bautizar al chino? Usted no lo va a bautizar simple y llanamente porque la madrina vive en la China y hasta que la madrina no venga, usted no lo va a bautizar. Viene la madrina, lo bautiza, se va y más nunca lo vuelve a ver. ¿Qué padrino, qué madrina es esa? Yo espero que ustedes que van a bautizar hayan buscado buenos padrinos, ¿no? Padrinos que vayan a misa. Levanten la mano los padrinos aquí, a ver, levanten la mano los padrinos. Puro para los padrinos. Pregunta para los padrinos. Lo demás, como en la cédula. Padrinos, ¿están dispuestos ustedes a ayudar en la educación cristiana de sus ahijados? ¿Me van a responder sí o no? Sí. ¿Están convencidos? Me encanta. ¿Están convencidos? ¿Están dispuestos? ¿Verdad que sí? Sí. Primera cosa, primera pregunta. Noveno mandamiento de la ley de Dios. Padrinos, ¿cuál es el noveno mandamiento de la ley de Dios? Padrinos, a ver, voy a darle a los padrinos.
No, ajá, ya después que por ahí se lo soplaron, ¿sí? ¿Qué cree que uno no los ve? ¿Ah? A ver, padrinos. Puro para los padrinos. ¿Cómo decía la antífona del Salmo? Del Salmo que acabamos de leer. ¿Cómo decía la antífona, padrinos? Ay, imagínense, ¿sí? Por eso me voy a tomar el atrevimiento de dar una breve catequesis sobre el bautismo. Porque yo sé que muchos de ustedes, papás, mamás y padrinos, están confundidos porque muchos de ustedes han escuchado decir de los evangélicos: a los niños no hay que bautizarlos porque un niño no tiene pecado. Y como usted va tanto a misa, porque yo voy a decir, esa es una cosa que tiene el padre Eudis, queridos hermanos, para los que me ven por primera vez, yo no tengo pelo en la lengua para decirle las cosas a la gente en la cara. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el grave problema, que nos decimos llamar católicos. ¿Sí? Es que yo soy católico porque soy bautizado. Después se van de la iglesia católica, se meten a evangélicos, se agarran la... Préstame la Biblia, dígame el favor, ven para acá. Agarran la Biblia, se ponen una camisa manga larga o se ponen faldas, dependiendo de lo que sea cada quien, se ponen la Biblia aquí y dicen: es que cuando yo era católico, es que cuando yo era católico era un borracho, es que cuando yo era católico bautizaba a los niños y no me daba cuenta que los niños no tenían pecado, es que cuando yo era católico era un mujeriego, es que cuando yo era católico le montaba los cachos a mi marido, es que cuando yo era católico... Sí, porque eso es el decir, ¿sí? ¿Y son de los católicos que iban a misa? No, padre. Yo tengo tiempo para todo menos ir para la misa. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y entonces, si no van a la misa, ¿leerán la Biblia? Hay católicos de los que no van a misa que sí leen la Biblia. Y por eso es que andan más enredados. ¿Sí? Porque es que yo encontré en la Biblia, padre, que Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, ¿cómo yo voy a bautizar un niño? ¿Por qué Jesús no se bautizó niño? Sí, porque esas son las preguntas más coloquiales, ¿no? A ver, 4 dedos de razón y pongámosle lógica a esto. Primera cosa, antes que Jesucristo se bautizara, antes que Juan el Bautista saliera a bautizar, ¿existía el sacramento del bautismo? Ustedes me van a responder sí o no. ¿Lo demás qué? Lo demás ni saben, ¿sí? Ni sabemos. Existía antes que Juan el Bautista saliera del desierto al río Jordán a bautizar. ¿Existía antes el bautismo? No, no existía. ¿Qué existía? A los católicos que vienen a misa el domingo y que saben que el Padre les da todo el tiempo, saben que es la circuncisión, ¿sí? Pero los que poco vienen, existía algo que se llama la circuncisión. Por eso Jesús, a los 8 días de nacido, María la Virgen y José, San José, lo llevaron para que fuera circuncidado. Si el bautismo hubiera existido en ese momento, María y José hubieran bautizado a Jesús. Pero como el que tenía que bautizar era Juan el Bautista, y ustedes sabían que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, para los que no lo sabían, sépanlo, porque era hijo de Isabel, prima hermana ¿de quién? De la Virgen María. ¿Cuánto tiempo le llevaba Juan el Bautista a Jesús de vida? 6 meses. ¿Usted imagina un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No, hay que esperar. Por eso la palabra dijo el Señor, hay que cumplir toda justicia de Dios, que es, hay que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora, Jesús se bautizó a los 30 años porque fue a la edad en la que Juan el Bautista salió del desierto y comenzó a bautizar un bautismo de agua para perdón de los pecados. Cuando Jesús se bautiza, se instaura el bautismo no solo del agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso en la Biblia hay 2 tipos de bautismo, y para el que no lo sepa, sépalo. Un bautismo de agua y un bautismo en el Espíritu
Santo. El bautismo de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo. No lo vamos a explicar porque si no terminamos mañana, ¿sí? Porque quiero es aprovechar para hablar del bautismo de los niños, ¿dónde está en la Biblia? Para sacar esas dudas de muchos de los que vienen a la misa. Entonces, Jesús se bautiza y todo lo demás. Ahora, Jesús da una orden. Vamos a ver, venga para acá. Vamos a apelar por la Biblia de Dios, por la palabra de Dios, para que me vaya a decir que el padre Eudi le está inventando las cosas. Sube aquí. Usted y yo somos chiquitos, mijo. ¿Sí? Muy bien. No se preocupe que las mejores colonias vienen en frasco pequeño. Y los venenos también. ¿Sí? Muy bien. San Mateo, capítulo 28. Vamos a ubicar el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Primera cosa importante. Para que podamos entender la palabra de Dios, debemos hacer silencio para escucharla. Yo sé que está haciendo calor, pero como siempre lo digo, imaginémonos si nos condenamos. ¿Cómo será la calor en el infierno? Y aquellos que no creen, dice la palabra de Dios, aquellos que no creen en el Señor serán condenados, porque ese es un pecado. Muy bien. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Preste atención. Jesús se acercó y les habló. Jesús está hablando con los apóstoles, con los discípulos. Me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Pregunto, ¿quién tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Quién lo tiene? Hablen duro porque yo no como gente. ¿Quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? Jesús. Porque después van a decir, ¿qué misa más aburrida? No, mijo, usted era el aburrido, que el padre preguntaba y usted como una momia. No, sí. Yo sé que hay gente que se ofende porque uno les dice las cosas, pero es que la verdad, si usted va a la misa y el padre pregunta y usted sabe la respuesta, ¿por qué no responde? ¿Acaso el padre lo va a regañar? No. A ver, volvamos otra vez a leer. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? En pocas palabras, ¿quién es el que manda? Dios. Dios es el que manda. Aquí no le vamos a creer al pastor, ni a Petronilo, ni a Teodoro, ni al cura. No, aquí le vamos a creer ¿a quién? A Dios. Vamos a ver. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo hay que bautizarlos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, ¿qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo. Vuélvalo a leer otra vez. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Entre todos los pueblos, entre todo el mundo. Pregunto, ¿Jesús dejó a alguien por fuera? No. Dijo todos. Es como que yo diga en este momento, todos están invitados a comer carne asada, menos los niños. Ahora, como que yo le digo a ustedes, todos están invitados a comer carne asada. Y cuando lleguen a la entrada, van a entrar solo los adultos, los niños no. Aquí el Señor dijo, todos. Aquí no dejó a nadie por... Así venga Petronilo, que tenga 300 licenciaturas diciendo, en Biblia diciendo, es que ahí no dice que... Aquí dice todos. Y a mí... lógicamente me dice que la palabra todos significa todos, todos. ¿Sí? Ahora, el mandato de Jesús es para todos. Vayan por todo el mundo y bauticen a todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muy bien. ¿Cómo es la fórmula del bautizo? Vamos a repetirla. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pregunto, ¿quién dio esa fórmula para bautizar? ¿Jesús o los hombres? Jesús. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Jesús. Muy bien, téngalo presente ahí. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37-38. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 2, versículo 37, 38. 38 o 39, perdón. Pedro les contestó: Pedro está predicando. Recuerden que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús se fue porque lo mataron, lo crucificaron, murió, resucitó, se fue al cielo. Entonces Pedro, cabeza de la iglesia, comenzó a evangelizar. Pedro estaba haciendo en ese momento lo que yo estoy haciendo con muchos de ustedes, evangelizándolos a la luz de la Sagrada Escritura. Pedro le está predicando a la gente que no quiere creer en el Señor Jesús. Pedro, después de predicarles, la gente le dijo a Jesús lo siguiente, escuchen. arrepiéntanse. ¿Qué debemos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Pedro le contestó: La gente le preguntó a Pedro, ¿qué debemos hacer después de haber escuchado toda la prédica? ¿Sí? Porque una cosa muy importante es que para que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones y haga abundantes frutos, usted tiene que ir dispuesto a escuchar la Eucaristía, ir dispuesto a escuchar a Dios. Porque si usted viene a la Eucaristía simplemente por un mero compromiso, va a salir como entró, sin nada. La gente estaba escuchando la predicación y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro le contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo. ¿Invocando el nombre de quién? ¿El nombre de quién? Volvamos otra vez, déjalo ahí. A San Mateo 28, 18. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre de quién. Perfecto. Entonces, bautizar en el nombre de Jesucristo significa bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Le puedo regalar otras citas, ¿sí? Por ejemplo, donde dice que Jesús vino en nombre del Padre. Pero si nos vamos a esas citas, nos alarga un poquito más la cosa, ¿verdad que sí? Pero yo sé que ustedes están logrando entender. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo bautícense en el nombre de Jesucristo, es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué sigue. Para que se les perdonen los pecados. ¿Para el perdón de qué cosa? ¿El bautismo perdona los pecados, sí o no? Sí. Le voy a preguntar a los padrinos y a los papás de los niños que están aquí. Los demás quedan como en la célula. ¿Un niño nace con pecado? Sí. ¿Cuál pecado? ¿El pecado? ¿En qué parte de la Biblia está? Viene un evangélico y le dice, muéstreme en la Biblia que el niño tiene pecado. Y usted, yo solamente lo he escuchado que un niño nace con el pecado original. Pero que ¿dónde está en la Biblia? No lo sé. Le regalo la cita. Salmo 51, versículo 7. Dice la palabra de Dios, pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Lo dice la palabra de Dios. Así venga el evangélico y le diga a usted, es que un niño no tiene pecado, me importa un comino. La palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice, pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, yo soy un pecador. ¿Cuál es el pecado original? Haber perdido la vida eterna. Porque antes que Adán y Eva pecaran, el hombre vivía eternamente. Pero por la envidia del diablo, como dice la palabra de Dios, y que el hombre, en vez de amar a Dios, prefirió escuchar al diablo, pecó. Y la consecuencia del pecado es la muerte, expulsión del paraíso. Por eso somos pecadores. Y por eso en el bautismo le pedimos al Señor que perdone nuestras miserias, nuestros pecados, y que cuando nos vayamos de este mundo, vayamos a la vida eterna. No se lo olvide, Salmo 51, versículo 7 dice, ¿cuál es el pecado que nosotros tenemos? Y si usted tiene una Biblia protestante, de esa que llaman Reina Valera, que no son católicas, son protestantes, busquen el mismo Salmo 51, pero en el versículo 5.
No está en el 7, está en el 5, ¿sí? Eso como para que ustedes se den cuenta que un buen católico bien formado no solamente lee la Biblia católica, lee también la protestante, ¿sí? Para encontrar los errores donde mucha gente son engañados. Sigamos otra vez en Hechos de los Apóstoles. Entonces, el bautismo, dice, ¿cómo dice Pedro? ¿Se les perdonará qué? Los pecados. Vuelvo a leer. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados. Para perdón de los pecados. Vamos a ver qué más hace. Primera cosa, no se lo olviden. El bautismo perdona el pecado. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y así recibirán el don de ¿quién? Entonces, segunda cosa importante, el bautismo no solo perdona el pecado, ¿sí?, sino que también se recibe ¿a quién? Están convencidos, me encanta. A mí ustedes me enamoran con el convencimiento, ¿sí? No. A ver, vuelvo a repetir, el bautismo no solo perdona el pecado, sino ¿a quién recibimos? Al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver otra cosa que hace el bautismo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 3, Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Escuchen. San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo. El bautismo, primera cosa, ¿perdona cuál pecado? Uno tiene que respirar profundo. A ver, yo sé que está haciendo calor, ¿sí? Pero como yo siempre digo, usted más calor que yo no podrá tener porque yo cargo todo este poco de cosas encima, ¿sí? Segundo, imagínese cómo será el infierno. Y allá no va a haber abaniquito para uno. ¿Sí? Tercero, tome bastante agua, porque en el infierno agua no hay. Y si quiere saberlo, busque la parábola del rico y el pobre, el rico y Lázaro. ¿Qué le dijo el rico que fue enterrado? Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje con el dedo la punta de mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Conclusión, en el infierno agua no hay. Así que tranquilos, tranquilitos. No nos preocupen. Muy bien, bien que se hace silencio. A ver, vuelvo a preguntar. El bautismo, primero, ¿perdona qué cosa? Segundo, ¿se recibe a quién? Van dos cosas que hace el bautismo. Vamos a ver qué más hace. Vuélvalo a leer otra vez. Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo. Tercera cosa, ¿se abre qué cosa? O sea, que aquel papá y aquella mamá que no bautiza a su hijo, ¿le ha abierto la puerta del cielo a su hijo? No. Y el que no tenga las puertas abiertas, ¿entra o no entra? No entra. Así de fácil. Sigamos. Y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Ya sabemos que en el bautismo se recibe al Espíritu Santo. Y se posaba sobre él. Se oyó una voz del cielo lo que decía: este es mi hijo querido, mi hijo predilecto. Vuélvelo a repetir, ¿cómo? Se oyó una voz del cielo lo que decía: este es mi hijo querido, mi hijo predilecto. Dice la palabra de Dios que el bautismo nos hace hijo de ¿quién? Cuarta cosa importante. Llevamos 4, ¿sí? Porque que los protestantes dicen, es que no se bautiza a los niños porque un niño no tiene pecado. Quitemos, no tiene pecado. Bien, pero hay 3 cosas más. Primero, recibe al Espíritu, se le abren las puertas de él, se hace hijo de ¿quién? Y hay una quinta cosa más. Busque. Y esta sí tiene que buscarla porque no se la marqué. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Ya llevamos 4 cosas del bautismo. Le voy a regalar quinta, última cosa que nos regala el bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Ya la vamos a ubicar.
Aquí está. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Muy bien. Antes de que llegara la fe, era 27. Perdón, 27. los que se han bautizado. Escuchen. Vamos a repasar rápidamente 4 cosas que nos regala el bautismo. Primero, perdona el pecado. ¿Perdona el pecado? ¿Se recibe a quién? ¿Se abren las puertas de dónde? ¿Nos hace hijo de quién? Viene la quinta. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo. Ya va. Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo, ¿sí? Porque no me vuelve usted evangélico. Le lee 3 citas y no le explicó a la gente. Poco a poco. 27, poco a poco. Los que se han bautizado. Los que se han bautizado. Vamos a ver qué pasa con los que se han bautizado. Consagrándose a Cristo. Ya va. Palabra por palabra, pollo. Tranquilo, ¿sí? A ver. Así hay que leer la Biblia, poco a poco, porque si no, no la entendemos. A ver, vuélvalo a leer otra vez. Los que se han bautizado. Los que se han bautizado. Todos los que se han bautizado, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que se han bautizado, Consagrándose. ¿están consagrados a quién? A Dios. A Cristo. El bautismo te consagra ¿a quién? Quinta cosa. El bautismo te consagra ¿a quién? A Cristo. Siga. Se han revestido de Cristo. Y aparte de eso, se han revestido ¿de quién? Sexta cosa. ¿Se dan cuenta de la importancia del bautismo? Y muchos tontos católicos, con que le digan es que un niño no tiene pecado, no lo bautiza. A ver, bautismo, ¿borra el pecado? Segundo, ¿se recibe? Tercero, ¿nos hace? Cuarto, ¿se nos abre? Quinto, ¿nos consagra? ¿Y qué más? Y sexto, ¿nos revestimos de quién? Y lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ahora, padre, para terminar caso, ¿y dónde en la Biblia dice que hay que bautizar a los niños? Porque yo no veo en la Biblia ningún bautizo de niños. Claro que sí lo hay. Vamos a meterle lógica y palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14. 16, 14. Pegue para acá que yo no como gente, pollo, tranquilo. Muy bien. Hechos 16, 14. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia. ¿Cómo se llamaba la mujer? Lidia. Muy bien. Yo pregunto, ¿saben por qué? Porque así capto la atención de ustedes. Así ustedes están pilas, porque el padre me va a preguntar. Lástima que no tengo micrófono inalámbrico, porque no iba y le preguntaba en el puesto. Hay que hacer una compra de micrófono inalámbrico para acá, para la capilla. Comerciante en púrpura, en Tiátira, y persona devota. El Señor le abrió el corazón. ¿Quién le abrió el corazón? Por eso yo le dije a ustedes, si usted viene a bautizar con el corazón cerrado, saldrá igual. Si viene a misa con el corazón cerrado, saldrá igual. Si viene a escuchar la palabra de Dios con un corazón duro, como el de los discípulos de Maús, cuando vieron al Señor, que el Señor les tuvo que decir, qué duros de corazón son ustedes. Para creer, saldrá igual. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que el Señor le abrió el corazón. Por eso es importante decirle al Señor, Señor, abre mi corazón para que tu palabra haga vida en mí. Siga. El Señor le abrió el corazón para que se prestara atención. El Señor le abrió el corazón para que ¿qué? ¿Para que qué? Prestara atención. Y prestar atención significa dejar de estar pensando si la marrana ya pariría. Se nos va a hacer de noche, padre, y yo voy para lejos. ¿Sí? No se preocupe, que a veces van a una fiesta y a las 4 de la mañana no dicen, voy para lejos. No,
Eso sí no, eso queda cerquita, eso allí mismito, ¿sí? Muy bien. Al discurso de Pablo. Se bautizó con toda su familia. ¿Se bautizó con quién? Papá, mamá y padrinos. Solo para ustedes. ¿Cómo se conforma una familia? A ver, tranquilo que yo no como gente y estoy un poquito sordo. Hoy estoy sordo. A ver, ¿cómo se conforma una familia? Primera persona. ¿Quién? Papá. Segunda, mamá. Tercera, hijos. Y dice la palabra, se bautizó con toda su... ¿Dejó a alguien por fuera? No. ¿Dentro de una familia hay niños? Primera evidencia de que se bautizaban los niños. Segunda evidencia, mismo capítulo 16, versículo 32, que fue la primera lectura que escuchamos hoy de los Hechos de los Apóstoles. Escuchen. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Está hablando del carcelero, de aquella persona que estaba metiendo preso a Pablo y a Silas, si mal no recuerdo, ¿sí? Y el Espíritu vino, les abrió la cárcel, pero ellos no se fueron, y él al ver eso, les preguntó qué tengo que hacer, y él le dijo que teniera fe, que creyera y todo lo demás, le predicaron la palabra. Miren lo que dice, vuélvalo a leer. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Le anunciaron la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Todavía de noche se los llevó, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Se bautizó con toda su familia. Segunda evidencia de que se bautizaba la familia completa. Papá, mamá e hijos. Y en el pueblo judío, un dato muy importante que debemos saber, en el pueblo judío, la familia no solamente la conformaba el papá y la mamá y los hijos, la conformaban los esclavos y los hijos de los esclavos. Era una familia numerosa, porque recuerden que los esclavos era posesión del dueño, y él tenía el derecho de venderlos o de no venderlos, o de hacer con ellos lo que quisieran, porque eran parte de su propiedad, eran parte de su familia. Y por tanto, cuando dice se bautizó el carcelero con toda su familia, significa que bautizaron a todos los que formaban parte de esa familia. Entonces fíjense cómo la palabra del Señor, queridos hijos, hoy nos muestra la importancia del bautismo. ¿Sabe cuál es el grave error que cometemos muchos católicos? Que somos muy creyones y poco creyentes. Muy creyones, ¿por qué? Porque le creemos a cualquier persona. Cualquiera viene y le dice a usted, ayúdate, porque la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Usted se comió el cuento. Y creyó siempre que lo decía la Biblia. Y resulta que la Biblia jamás dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Viene alguien y le dice a un niño, no hay que bautizarlo porque un niño no tiene pecado. Usted le va a decir, sí, tiene el pecado original. Y si él le pregunta, ¿dónde está la cita? Muchos no lo sabían. Ya hoy lo han aprendido, espero que sí. Salmo 51, versículo. Y si es una Biblia protestante, versículo. Muy bien. Cuando le pregunten por qué usted bautizó al niño si un niño no tiene pecado, usted le va a decir porque el bautismo no solo es para el perdón de los pecados, sino que tiene 6 cosas más o 5 cosas más. Primero, se le abre las puertas del cielo. Segundo, lo hace hijo de ¿quién? De Dios. Tercero, se recibe ¿a quién? Al Espíritu. Cuarto, son consagrados ¿a quién? A Cristo. Quinto, son revestidos ¿de quién? Y sexto, se le perdona el pecado original. ¿Quiere más? El problema es que nos quedamos con una sola cosa, ¿sí? Que un niño no tiene pecado. Que en la Biblia no hay bautizo de niños. Claro que sí. Hemos visto familias enteras bautizándose. Y el mandato de Jesús fue claro. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y el que no esté de acuerdo que me desmienta, pero con la Biblia. No con lo que usted cree y lo que usted piensa, no. Con la Biblia. Porque yo le he hablado con la pura Biblia. Y así yo le creo. Así yo le creo. Así es que usted tiene que hacer, católicos. Cuando alguien venga a engañarlos, que le hable con Biblia en mano. No lo que ellos piensan. Porque para eso mucha gente es muy buena.
pura palabrería humana. Y entonces caemos en las redes del demonio. Muy bien, queridos hermanos, que esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos haga comprender esas 5 gracias. Vamos a volverla a repetir porque ya toca a veces como los niños, para que podamos aprenderla. A ver, 5 gracias que nos regala el sacramento del bautismo. 6 gracias que nos regala el sacramento del bautismo. Primero, nos perdona el pecado. Segundo, nos abre las puertas del cielo. Tercero, nos hace hijo de ¿quién? De Dios. Cuarto, recibimos el Espíritu. Quinto, nos consagramos ¿a quién? Y sexto, nos revestimos ¿de quién? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.